Amén. Bien, hermanos y amigos, nuevamente les saludo a todos ustedes y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad que por mucho tiempo, varios días habían pasado ya, de los cuales nos habíamos entregado un consejo de esta manera a través de la palabra del Señor Jesucristo, pero creemos que todas las cosas las hace el Señor Jesús y creemos que este es el día, ¿cierto?, que ha hecho Dios, en donde su palabra dice que nos gozaremos y nos alegraremos en Él, esperando que usted pueda estar de buen ánimo, ¿cierto?, que su salud pueda estar buena y que a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo alrededor y a lo largo de todo este mundo, ¿cierto?, usted pueda permanecer y estar en pie, firme, aferrado al Señor y Salvador Jesucristo, buscando a Dios en todo tiempo y en todo lugar, ofreciéndole al Señor Jesucristo lo que nuestro Dios se merece, porque todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano, creo que si juntáramos todos los tesoros de la tierra, juntáramos todas las riquezas de la tierra, no alcanzaríamos a pagarle al Señor Jesucristo, por decirlo de una manera así. No alcanzaríamos a pagarle lo que el Señor ha hecho por usted, ha hecho por mí, por nuestras vidas, por nuestra familia y así por todos, hermanos. Creemos que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que Él se merece toda la gloria, se merece toda la honra de parte de cada uno de nosotros. Él se merece que usted y yo le podamos seguir honrando siempre, alabándole, buscándole en todo tiempo, a pesar de todas las cosas que puedan acontecer, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Y bien, y quisiéramos, amigos y hermanos, en esta hora ya aprovechar este momento, aprovechar estos minutos, ¿cierto?, para poder hablar un poquito de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Así que si usted está en su casita ahí y si tiene su Biblia a mano, bueno, búsquela, y quisiéramos compartir también con usted, ¿cierto?, un pequeño consejo de la palabra del Señor Jesucristo, el cual, hermano, nos puede servir y nos servirá de mucho en este momento. Vamos a ir al libro del profeta Miqueas. Ahí en el profeta Miqueas vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor Jesucristo. Y hay algo, hermano, que el Señor Jesucristo a nosotros nos pide. Pero Dios no nos pide nada que usted y yo no podamos dar. Dios no nos pide nada de que usted y yo no podamos entregar. Dios no nos pide ninguna cosa que no esté al alcance suya y mía. Dios solamente nos pide algo que usted y yo podamos entregarle, algo que usted y yo podamos darle a Él. No hay nada de otro mundo, hermano, no hay nada que Dios no nos pide nada que usted y yo no podamos darle, algo que no esté al alcance de su mano y de la mía. Amén. Y mire lo que dice el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6 de Miqueas capítulo 6 y el versículo 6, dice la palabra de Dios así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? El versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Se da cuenta que el Señor no nos pide nada que usted y yo no podamos entregarle. Pero la pregunta es esta, que comienza el profeta Miqueas, por cierto, inspirado por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y comienza, porque hay un signo de interrogación ahí, y el profeta Miqueas dice: ¿con qué me presentaré delante de nuestro Dios? ¿Con qué me presentaré delante de nuestro Dios? ¿Cómo vendré a presentarme delante de nuestro Dios? ¿Qué traeré para Él? ¿Qué presente traeré para nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios
necesita de nosotros. ¿Cómo vengo yo delante del Señor Jesucristo? ¿Qué puedo traer para ofrecerle, para entregarle a Él? Si todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Dios creó los cielos y creó la tierra. Dios hizo todas las cosas. Es por eso que la pregunta, ¿con qué vendré hoy me presentaré delante de nuestro Dios para adorarle? Si usted y yo sabemos que todo es de Dios. Dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, cuando venimos a adorar a Dios, amén, cuando venimos a ofrecerle a Él adoración, alabanza, exaltación, cánticos, amén, ofrendas de gracia, ofrendas de amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nos toca un día de reunión, cuando nos tocan días de servicio, cuando venimos a orar, cuando venimos a las plantas del Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo tenemos que venir delante de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que traer delante de Él? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, amén, con becerros de un año. Es la pregunta que hace Miquea. ¿Me presentaré delante de Dios con sacrificios, con holocaustos, con animales de un año, con becerros, con machos cabríos, con corderos de un año? ¿Traeré esto para presentarme delante de nuestro Dios? En los tiempos de la ley, esto sí se hacía. Los hombres tenían que presentarse con algo. Al momento de pagar, ¿cierto? Y hacer un sacrificio, ya fuera por el pecado de un hombre, por el pecado del pueblo, cada familia, cada padre de familia tenía que ofrecer algo, tenía que presentarse delante de Dios, no con las manos vacías. Según así como esa familia tenía, si era una familia pudiente, pues traía algo más grande. Pero si era una familia que no tenía muchos recursos económicos, era una familia que traía algo más pequeño. Pero nadie podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Unos traían más que otros, pero lo hacían conforme a como ellos tenían. Pero lo importante es que todos se presentaran delante de Dios con algo. Y eso que ellos traían a Dios tenía que ser de corazón. No tenía que ser por una obligación. El hombre que venía delante de Dios para ofrecer un sacrificio, para traer una ofrenda a Dios, fuera grande, fuera pequeña, aquella persona tenía que traerlo y hacerlo de corazón. No podía hacerlo por obligación, no. Dios no se agradaba de eso. Tenía que hacerlo por amor, tenía que hacerlo de todo corazón. Y hoy en día acontece lo mismo, hermano y amigo. No estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Amén. Dios es el mismo Dios del tiempo de la ley. Jesús, Jehová, es el mismo Dios de todos los tiempos. En aquellos tiempos, Dios pedía ese tipo de cosas: carneros, becerros, aceite, harina y grano y muchas otras cosas que están escritas en la misma palabra de Dios. Pero eso era lo que Dios pedía en el tiempo de la ley. Pero ahora, amigo y hermano, esto todo ha cambiado. Ahora el Señor Jesús, nuestro Dios, no le pide a usted y no me pide a mí carneros, ni borregos, ni toros gordos, ni bueyes, ni palomas, ni palominos, ni machos cabríos. No nos pide grano, no nos pide trigo, no nos pide nada de eso. Cuando venimos a presentarnos de Él, solamente Dios quiere que usted y yo vengamos a su presencia
con un corazón agradecido. Que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios con un corazón totalmente entregado, un corazón verdadero. Que en el corazón suyo y que en mi corazón, cuando venimos a Dios, que nuestro corazón esté completamente abierto a Dios. Que pueda haber en usted y en mí un corazón verdadero, un corazón sin mentira, un corazón sin engaño, sin rencor, un corazón sin hipocresía, porque Dios lo conoce todo. Porque Dios lo conoce todo de nosotros. Dios escudriña el corazón de nosotros los hombres. Por lo tanto, cada vez que venimos al Señor Jesús nuestro Dios, tenemos que venir totalmente a entregarnos, a ofrecerle todo lo de nosotros hacia Él. Hacerlo con toda nuestra fuerza. Adorarle como dice su bendita y poderosa palabra. Adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo con todo nuestro entendimiento. Adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Adorarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Es eso lo que Dios pide en este tiempo. Es lo que Dios pide de usted y de mí. Una verdadera adoración, una verdadera entrega. Es eso lo que Dios ahora pide cuando venimos a su presencia. Es lo que Dios pide cuando vengamos a sus pies. Es por eso que le decía anteriormente, Dios no pide nada. Dios no nos pide nada que usted y yo no podamos entregar. Dios no nos pide grandes cantidades de dinero. Dios no nos pide riqueza. Dios no nos pide ninguna de esas cosas. Solamente que vengamos con un corazón agradecido, con un corazón verdadero, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Padre eterno. Es eso lo que Dios pide de usted y también de mí. Entonces, Miqueas dice, me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año. El versículo 7 dice, se agradará Jehová de millares, de miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Se agradará de eso. ¿Y qué más dice? Daré mi hijo primogénito o mi primer hijo por mi pecado, por mi rebelión, por mi maldad. Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso, Dios no pide eso. No. Dios no nos pide que le ofrezcamos el primer hijo. Dios no nos pide que le ofrezcamos 10,000 arroyos de aceite. Dios no nos pide eso. No. ¿Qué más? Dios no nos pide que le ofrezcamos el fruto de nuestra entraña por el pecado de nuestra alma. Dios no pide eso. Dios no pide cosas de las cuales usted y yo no podamos entregarle. Dios no nos pide cosas difíciles de las cuales usted y yo no podamos cumplir. Dios nos pide cosas simples. Dios nos pide cosas fáciles, cosas que usted y yo podamos entregar. Y lo que Dios nos pide, Dios sabe que usted y yo sí lo podemos entregar. ¿Qué más dice su palabra? Dice, el versículo 8 dice, oh hombre, mire cómo dice la Biblia, Él te ha declarado, o Él te ha enseñado, o Él te ha dejado en claro, amén, lo que es bueno. Mire lo que pide Dios. Esto es lo que Dios nos ha declarado y lo que es bueno. Lo que es bueno, que usted y yo hagamos, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de usted? ¿Y qué es lo que pide Dios de mí? Amén. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte
ante tu Dios. Solamente eso. Hacer justicia porque Él es justo. Hacer justicia porque Dios es justo. Amar la misericordia porque Dios es misericordioso. Si hasta este día sus misericordias han sido renovadas. Amén. Hacer justicia, amar la misericordia. La misericordia es uno de los atributos más grandes de Dios. La misericordia. Por misericordia somos ahora sus hijos. Por su misericordia somos su iglesia. Por su misericordia hemos sido llamados. Por su misericordia hemos sido elegidos. No porque usted y yo lo mereciéramos. No porque usted y yo fuéramos personas que lo merecíamos. No, solamente por la misericordia de Dios. No es porque nosotros habían cosas buenas. No era porque usted y yo reuníamos algunas cualidades o cosas buenas en nosotros, no. En nosotros no había nada bueno. Éramos solamente una podrida hinchazón, de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y por esa podrida llaga que éramos nosotros, por esa pura hinchazón que no había nada bueno, Dios se fijó en nosotros. El Señor Jesús, nuestro Dios, se fijó en nosotros. Fue movido a misericordia por cada uno de los que hoy día somos sus hijos, somos su iglesia. Amén. Si Él amó la misericordia, si Él ama la misericordia, si Él es justo, Dios nos trata de enseñar en esta hora por su palabra, por intermedio de su siervo, el profeta Miqueas, que así como Él es justo, que así como Él es un Dios misericordioso, que nosotros también, sus hijos ahora, su iglesia, la cual somos nosotros ahora, podamos hacer lo mismo. Cuesta, no es fácil, es difícil. Es difícil, ¿cierto?, pisar en las huellas del Maestro mismo. Es difícil, así como está el mundo hoy en día, así como está el pecado, así como está la destrucción, es difícil ser como Cristo hizo en esta tierra cuando Él se hizo carne. Es difícil caminar con rectitud. Es difícil ser movido a misericordia por el necesitado. Como fue movido a misericordia ¿cierto? El que venía allí cuando estaba botado en el camino, el samaritano. El samaritano fue movido a misericordia por aquel que estaba malherido en el camino. Y Dios pide eso, pero es difícil. Pero Dios está con nosotros para ayudarnos, para que nosotros podamos hacer como Él hizo. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? No pide que ofrezcamos a nuestro hijo, a nuestro primer hijo del matrimonio. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide miles de arroyos, miles de litros de aceite que podamos ofrecerle para poder hallar gracia delante de su presencia. Dios tampoco no nos pide corderos ni animales, nada de eso, para que usted y yo podamos agradar a su presencia. Dios no nos pide esas cosas, porque si Él las pidiera, usted y yo no seríamos capaces, no alcanzaríamos a reunir todas esas cosas. No alcanzaríamos a juntar todas aquellas cosas y traérselas a los pies del Maestro para que podamos hallar gracia delante de Él. Dios no pide eso ahora. Dios solamente nos pide justicia, misericordia y que nos humillemos delante de Él. Que vengamos delante de Él con un corazón humillado. Que nos humillemos, como dice Pedro, que nos humillemos bajo su mano poderosa. Que nos humillemos bajo su mano poderosa.
que podamos reconocer por sobre todas las cosas que sin Dios no somos nada, que podamos reconocer, amén, que somos gente pecadora, que somos hombres imperfectos, que podamos reconocer que somos hombres faltos, que somos hombres débiles y que necesitamos cada día de su presencia, que usted y yo podamos reconocer delante de Él que cada día y a cada minuto necesitamos la ayuda de Él. Somos golpeados, somos puestos en aprieto, somos puestos en estrechez. Todo lo que nos rodea nos golpea nuestra vida espiritual. Y ahí es ahí cuando necesitamos a Dios. Estamos viviendo en un mundo totalmente desenfrenado, en un mundo totalmente lleno de ira, en donde la maldad se ha multiplicado y se sigue multiplicando, en donde el amor de muchos se ha enfriado. Y es debido a esto mismo, el cumplimiento de la misma palabra de Dios, lo que dice el libro de Apocalipsis, que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado el pecado, el amor de muchos se está enfriando. Ya no hay amor en el corazón de este hombre hacia el otro. Ya no hay un amor, no hay un respeto. Cuando se acaba el amor en los corazones, no hay un respeto por nadie. Nadie respeta a nadie. Nadie honra a nadie. Esta es la realidad la cual nosotros estamos viviendo. Esta es la realidad, esta es la verdad. Este es el mundo, esta es la tierra, en donde la iglesia de Jesús, la cual somos nosotros, estamos en medio de esta humanidad violenta, una humanidad llena de violencia, una humanidad llena de rebeldía, en donde los jóvenes, lamentablemente, la juventud está llena de maldad, sus corazones totalmente, directamente, todos sus corazones, su designio, sus pensamientos del joven es destrucción, es maldad. Vemos en las noticias, vemos en los medios de comunicación, vemos por Facebook, vemos en las redes sociales los ajustes de cuenta, cuando ya nadie respeta a nadie. El día de antes de ayer, si bien no me equivoco, una mujer desesperada pidiendo auxilio, que la ayudaran, porque por ahí unos vecinos le habían disparado a su esposo. Es el mundo, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿se podrá tener misericordia al ver que sale un hombre y le dispara a otro y lo mata? Solamente se está sembrando el odio. Solamente se está sembrando el odio en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Eso es lo que está haciendo Satanás, el diablo, hoy en día con esta humanidad, con el hombre, con la mujer, con los jóvenes, con los adultos. Satanás está sembrando cada día más el odio, el rencor en el corazón de los hombres y de las mujeres, para que el hombre en vez que el hombre se amen unos con otros, en vez que el hombre se respeten unos con otros, solamente hay un odio, hay una maldad. Eso es lo que está aconteciendo, en donde el hombre se está matando unos con otros cada día. Y esta es obra del diablo, esta es una obra satánica. Y la iglesia está siendo alcanzada. Lamentablemente la iglesia, con todo esto, la iglesia se está enfriando. La iglesia se está enfriando, la iglesia ha comenzado a perder mucho terreno espiritual. La iglesia ha comenzado a deslizarse al ver todas estas cosas. Hermanos y amigos, es tiempo de aferrarnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volverlos al Señor y Salvador Jesucristo. El enemigo nos bombardea con todas las atracciones de este mundo. El enemigo nos atrapa con todos los deleites, con todos los placeres y todo lo que podamos decir de este mundo. Somos de carne y hueso. Muchas veces nos sentimos débiles y esto nos aleja de Dios. Cuando comenzamos a sacar nuestra mirada de Dios, nos aleja de la misma presencia de Dios. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios.
Necesitamos venir al Señor Jesucristo con un corazón verdadero. Si hemos pecado, pedirle al Señor Jesús que nos perdone. Si nos hemos equivocado, pedirle al Señor Jesucristo que tenga de nosotros misericordia, porque Dios es misericordioso. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mejor abogado. Es lo que dice Juan. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha caído en pecado, tenemos el mejor abogado, a Jesucristo el justo. Amigo, es por eso que cuando mucha gente conocedora de Dios, hay mucha gente que conoce al Señor, saben quién es Dios, porque han estado algún tiempo dentro de la iglesia, porque llevan años quizás dentro de la iglesia, pero cuando vienen a adorar a Dios, vienen con un corazón tan, tan indiferente, vienen con un corazón tan, pero tan indiferente, y no traen absolutamente nada, vienen vacíos. En otras palabras, vienen a la presencia de Dios, pero lo que están haciendo es un sacrificio de necio, nada más que eso. Y Dios no necesita necios. Dios no necesita un sacrificio que Dios no lo acepte. Dios no nos pide nada, lo vuelvo a repetir, Dios no nos pide nada que no podamos entregar. Si venimos delante de Dios, que sea con un corazón verdadero, que sea con un corazón totalmente entregado y abierto a Él. Somos débiles, amén, somos débiles. Nos equivocamos, amén, nos equivocamos. Faltamos delante de Dios, sí, faltamos delante de Él. Pero Dios es justo. Dios es justo, Dios es misericordioso. Mientras tengamos vida, hay salud, hay esperanza de pedirle perdón a Dios. Dios no nos va a echar, Dios no nos va a correr de su presencia. Dios sabe que usted y yo somos débiles. Dios sabe que somos solamente un puñado de polvo en sus manos. Dios se hizo carne, Dios se hizo carne, Dios vivió en medio de los hombres. Él vivió primero lo que tú y yo estamos viviendo. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Él habitó en esta tierra, Él vivió en esta tierra. Él supo primero que usted lo que es pasar hambre. Dios cuando anduvo en esta tierra, Jesucristo mismo, ese era Dios hecho carne. Él supo lo que es tener hambre. Jesucristo supo lo que es tener sed. Jesucristo, Él también pudo experimentar lo primero que todos nosotros. Él pudo experimentar lo que es ser despreciado. Él lo vivió primero que usted y primero que mí. Por lo tanto, cuando nosotros flaqueamos, cuando nosotros desmayamos, cuando nosotros faltamos, cuando nosotros nos equivocamos, Él lo entiende, porque lo vivió primero que nosotros. Él fue tentado primero que nosotros. Satanás fue a tentarlo en el desierto. Amén. Satanás fue a ponerle tentaciones. Por lo tanto, amigo, Jesucristo, Dios hecho carne, fue tentado primero que usted y primero que mí. Por eso que Dios sabe que el hombre sin Él no es nada. En medio de esas tentaciones, en medio de las pruebas, Dios está con nosotros para ayudarnos a salir adelante. Pero lo importante es que podamos entregar y venir delante de Él con una adoración verdadera, no con hipocresía, no con falsedad. Dios nos agrada de eso. Hay un personaje aquí en la Biblia, un hombre que fue puesto rey no por Dios, sino que porque Israel pidió rey y Dios se lo concedió. Este hombre llamado Saúl, que mucho se habla de él, muchas predicaciones, mucha enseñanza. ¿Qué predicador, qué expositor de la palabra de Dios no ha hablado o ha tomado algún tema acerca de Saúl, de rey Saúl? Y fíjese que después que Dios les dio ese privilegio de ponerle rey al pueblo, a pesar que el pueblo había pedido rey, habían desechado, ¿cierto?, a Dios y también a Samuel en aquel tiempo. Saúl comenzó, por decir así, bien y quizás no muy bien su reinado, su gobierno,
Pero llega el momento en que Dios lo sigue respaldando, lo sigue apoyando a Saúl, ¿cierto? Para en cada batalla, cuando Saúl tenía que enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios, como eran los filisteos, Dios respaldó a Saúl en varias oportunidades y Saúl tenía la victoria como rey de Israel, con todos sus escuadrones, con todo su ejército. Dios los apoyaba por amor a su pueblo, por amor a los suyos. Pero llegó un momento en que Dios le dice a Samuel que Samuel se lo comunique a Saúl, y fue esto, que Saúl tenía que derrotar, tenía que destruir, matar a todos los madianitas, fueran hombres, fueran mujeres, fueran niños, fueran niñas, fueran pequeños bebés que estuvieran mamantando, animales, bestias. Saúl tenía que eliminar, matar todo, no tenía que dejar absolutamente nada. Era la orden de Dios, la cual venía, ¿cierto?, para Saúl, y Saúl tenía que llevar a cabo esta orden de parte de nuestro Dios. Pero lamentablemente, es claro, Saúl fue, ¿cierto? Enfrentó a los madianitas, los destruyó, mató a la gente que no servía, mató a los débiles, mujeres débiles, a las mujeres, los niños los mató, mató animales. Pero el problema es que Saúl le perdonó la vida al rey de los madianitas, y también Saúl eligió unos animales gordos, unos toros gordos, unas vacas gordas, para ofrecerlas de sacrificio a Dios. Y Dios nunca jamás le pidió a Saúl animales gordos que fueran del anatema. La orden de Dios era que Saúl matara todo, porque era gente anatema, era gente mala, eran sus enemigos. Y Dios no va a recibir, no, Dios no recibe sacrificios. Dios no va a aceptar ninguna ofrenda de un enemigo, de un anatema, de un idólatra, de un pagano. Dios recibe la ofrenda cuando viene de su pueblo, de su iglesia y de un corazón verdadero. Saúl lamentablemente desobedeció a la palabra de Dios, y todas las cosas que Saúl trajo, como los animales, como las vacas, como el rey de los madianitas, Dios no se agradó de eso. Dios cortó a Saúl. Dios abandonó a Saúl desde ese tiempo. Desde ese mismo momento Dios desechó a Saúl de su presencia como rey, y Dios se buscó a otro. Es por eso que dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 22, ahora encontramos al profeta Samuel hablando con Saúl, y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gordura de los carneros. ¿Qué es lo que pedía Dios? ¿Y qué es lo que pide Dios hasta el día de hoy? La obediencia. Es mucho mejor, amigo y hermano, es mucho mejor obedecer antes que un sacrificio de necio, antes que la gordura de los toros, antes que las víctimas, antes que los holocaustos, antes que las ofrendas. Dios lo que más pide es una obediencia. Que sacamos contar todos los días en la iglesia, que sacamos contar todos los días hablando de Dios. ¿Qué podemos ganar estar todos los días hablando de la palabra de Dios si no hay en nosotros una obediencia hacia la palabra de Dios? No sacamos nada, amigo. Hermano, no ganamos nada, por el contrario, Dios no los acepta. Quedamos como unos hipócritas, quedamos como unos mentirosos, unos falsos delante de Dios. Dios no se agrada de eso, pero sí se agrada de un corazón, ¿cierto?, que pueda venir delante de Él con agradecimiento, con obediencia. Lo único que Dios quería es que Saúl le obedeciera. Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Amigo, hermano,
Que el Señor Jesucristo nos ayude en esta tarde. Amén. Para que cuando usted y yo vengamos a la presencia de Dios, vengamos con obediencia, vengamos con un corazón verdadero. Obedezcamos a la palabra de Dios. Amén. Obedezcámosle a la palabra de Dios. Es mucho mejor que los sacrificios de una persona necia. ¿De qué sirve sacrificarse? ¿De qué sirve esforzarse en esto y en lo otro? Y si no obedecemos a la palabra de Dios, ¿de qué nos puede servir? ¿Qué ganancia podemos encontrar? ¿Qué ganancia podemos tener si no le obedecemos a la palabra de Dios? Si Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas de esta manera, pero usted o yo las hago de otra manera, ¿de qué me sirve decir que soy cristiano? ¿De qué me sirve decir que soy hijo de Dios si no estoy obedeciendo a la palabra de Dios? Dios no nos pide lo que usted y yo no podamos entregarle. Dios no nos pide lo que usted y yo no podamos hacer. Dios nos pide las cosas que usted y yo sí podemos hacer. Son cosas domésticas, son cosas fáciles, que muchas veces nos encontramos difíciles cumplirlas, pero tenemos que poner de nuestra parte. Creámosle a la palabra de Dios, obedezcámosle a la palabra del Señor Jesucristo y vamos a tener ganancia con nuestro Señor y Salvador Jesús. Hasta aquí siento entregarle el consejo, hasta aquí siento hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Ya nos estaremos viendo, ¿cierto? En una pronta oportunidad, ¿cierto? Para estemos tomando otro temita más acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Así que jóvenes y amigos y hermanos, todos los que nos ven a través de estos medios de YouTube, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, me despido, ¿cierto? Primeramente como su hermano en la fe, primeramente hermano en la fe, ¿cierto? Y también como pastor, ¿cierto? De esta iglesia, de este ministerio, Jesús es Dios. Amén. Así que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención en el nombre del Señor Jesús.